Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Pues bueno, ayer dejaba con ustedes un audio introductorio, fue un audio realmente pequeñito, en donde compartía que dábamos inicio el día de hoy a lo que es el capítulo número 17 de esta maravillosa tecnología llamada Kundalini Yoga, en donde, bueno, obviamente a lo largo de los capítulos anteriores hemos podido repasar tantísimas cosas, anatomía, filosofía, chakras, en fin, hemos pasado por tantos temas que, como lo he mencionado, por supuesto, en audios pasados también, si pudiéramos hasta el día de hoy poner en práctica todo lo que se ha compartido, seguramente sí o sí habría un cambio increíble en tu vida, porque pasamos por la parte física, pasamos por la parte emocional, psicológica, y no se diga la parte espiritual, ¿no? Así es que cada vez que vamos avanzando un capítulo es como, ¿sabes? Como si pudiéramos desmenuzar, como si pudiéramos desintegrar todas las diferentes perspectivas del universo, los diferentes fractales del universo para poder entendernos en diferentes facetas, ¿no? Es decir, hay momentos en nuestras vidas que cruzamos que quizá no entendemos la parte psicológica, pero de repente alguien nos habla por la parte física y nos cae el 20, o quizá por la parte emocional, o meramente la experiencia directa que es la parte espiritual, ¿no? Entonces, algo como este, un estudio como estos, que es conocer no nada más el tapete de yoga y sentar, postura, respiraciones, meditaciones, sino entender por qué estás haciendo esto, qué consecuencias tiene mientras lo haces y qué se va a proyectar después de que tengas una práctica constante, ¿no? Es decir, justamente el tema que hoy me competiría hablar en este capítulo número 17 es hablar de la introducción a la filosofía yoica y a las actitudes comunes en las filosofías orientales. Un tema, digamos, que antes de entrar a la parte espiritual, a la parte práctica, tendríamos que entender, saber perfectamente cuáles son las diferentes perspectivas, visiones, cuáles son los diferentes puntos de vista que tenemos nosotros como individuos en referencia a los tipos de prácticas yógicas que podemos tener, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de pasar algún tiempo, quizá no en la India, digamos, donde fue la cuna, el origen de todo esto, pero con maestros que han estado por muchos años practicando y quizá originarios de la India, otro lugar, pero tendrías una noción muy diferente de lo que para ti sería sin la práctica directa yoga a alguien que lo ha comprendido y lo ha experimentado por muchísimos años. Hay diferentes formas de, en supuesto, la práctica yoica, y cabría mencionar como una introducción antes de meterme de lleno en el tema que hoy compete, que por supuesto, si nosotros vamos a definir la práctica yoica aquí en el occidente, es una idea completamente diferente a lo que es en el oriente, ¿no? Acá la concepción, y al menos por los años que vengo impartiendo yoga, y por supuesto por las personas que han pasado a través de cursos, a través de clases, a través de clases privadas, a través de clases online, me he dado cuenta que la idea de yoga cuando son las primeras veces es totalmente diferente, ¿no? Es como ver, ya sabes, al cuerpo bonito, estirándose, delgado, al cuerpo saludable, y parecería que mientras mayor flexibilidad, pues más yogi eres, ¿no? Como si esto fuese de repente un circo del cuerpo, y la realidad es que no va por ahí. Digamos que esa es la consecuencia que ni siquiera se busca, pero sucede en automático, de una práctica profunda, ¿no? Es decir, como si vas armando, como si vas creando, como si vas unificando, ¿no? Piezas para poder en cada una de estas estructuras, en cada una de estas uniones, tener un objetivo, cuyo objetivo precisamente es, como la palabra yoga lo definiría, pues esa existencia, esa unión, esa fusión entre lo que llamaríamos el absoluto y nosotros como entes individuales, ¿no? O la macro y la micro. Así es que, bueno, pues en el maravilloso tema que me toca hablar del día de hoy es precisamente esa introducción. ¿Qué es, desde la práctica Kundalini Yoga, yoga? Es decir, ¿qué es esta práctica que nosotros desentendemos, desenfundamos, practicamos para poder lograr o obtener aquello que buscamos, y quizá mucho más allá de lo que pudiésemos pensar a nivel intelecto, a nivel emoción, pero para comprendernos en eso que llamamos también supraconciencia? Entonces, digamos que los significados de la filosofía en el occidente y en el oriente, pues bueno, son radicalmente diferentes, ¿no? En el occidente, por ejemplo, se tiene la idea de que la filosofía del estudio de este tipo de yoga sería algo directamente desde el conocimiento, ¿no? Desde quizá el uso del lenguaje y de los conceptos para poder analizar, desmenuzar o comprender pues nuestro entorno, y no tanto el interior, ¿no? Es decir, es algo más como lo que veo es lo que creo, lo que siento es lo que es, y hasta ahí, ¿no? O sea, no es algo como mucho más allá, o raras las personas entrarían como en esa capacidad de entender que esto es la parte fundamental o principal, ¿no? Sino que esta filosofía, digamos, occidental, está muy alejado de lo que es
la idea original, que es la experiencia y la aplicación de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el Oriente, la filosofía es contemplada como una experiencia total y absoluta, ¿no? Cuya meta siempre va a ser, pues, establecer, digamos, la capacidad para la percepción de la realidad por parte de aquella persona que lo ponga en práctica, ¿no? Entonces, como tal, la filosofía y el yoga sería como una crónica de los experimentos de los individuos para poder percibir la realidad tal cual es y de sus esfuerzos para dejar señales y mecanismos, siempre para que aquellos que pues lo sigan practicando puedan obtener la misma capacidad de unión o de fusión. Entonces diría yo que la filosofía requiere la preparación de la mente y del cuerpo del estudiante o del practicante para percibir el asunto en cuestión. ¿Cuál es el asunto en cuestión? ¿Qué hay más allá de lo que veo? ¿Qué hay más allá de lo que percibo? ¿Qué hay más allá de este cuerpo? Y aún siendo mucho más objetivos y más intangibles, ¿qué ha creado lo que nosotros estamos experimentando ahorita, ¿no? Siempre a la raíz, que eso es algo que yo he manifestado con ustedes en podcast, he manifestado en talleres, he manifestado en cursos. ¿Qué hay más allá? ¿Qué sostiene a todo lo que en última instancia vemos como un objetivo, un problema, una enfermedad, etcétera? ¿Qué ha llevado a todo esto para que se desencadene en este proceso, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros podemos observar dentro de todo, ¿cómo llamarle? El historial filosófico que se ha venido compartiendo a lo largo de los años, hay, digamos, desde mi comprensión, 3 tipos de experiencia que serían como los tipos de experiencia más importantes. El primer tipo de experiencia, considero yo, es aquel que obtienes a través de la experiencia directa. El segundo tipo de experiencia es el que obtienes, por ejemplo, cuando lees alguna conferencia, cuando lees algún libro, cuando lees algún taller. Y la tercera experiencia quizás sería cuando escuchas la experiencia de otros, ¿no? Es decir, son diferentes formas de conocimiento que estás teniendo para poder abastecerte o para poder cumplirte o para poder satisfacerte en algo que antes era ignorado por ti. Y de estos 3 tipos de experiencia, desde mi percepción, no tienes que estar de acuerdo en esto que te digo, es la parte más importante o el conocimiento más importante es el que siempre se va a obtener a través de la experiencia. Siempre. Porque lo demás puede motivarte, puede incentivarte, puede realizarte, puede darte un toque de iluminación, pero si no tienes la experiencia directa, de nada te va a servir, no vas a poder saborear, no vas a tener el conocimiento profundo de aquello que otros que lo han recorrido, que lo han caminado, tienen el gozo tremendo de poderse mecer en esa cuna espiritual para entender cómo operan esos flujos metafísicos en uno, ¿no? Y esto no es, por supuesto, en la filosofía occidental, no es un entretenimiento intelectual, es meramente entender cuál es la causa que lleva a todo lo que es y lo que será por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, cuando observamos estos documentos, para algunos de ustedes que ya lo hemos tocado, por supuesto, en audios anteriores, llamados los sutras o las escrituras sagradas, pues bueno, siempre se van a componer de aforismos, ¿no? Estos aforismos son algo muy parecido a las parábolas del Maestro Jesús, que igual en otro audio con ustedes compartí por qué desde mi percepción se hablaba en parábolas, por qué no hablaba directamente el Maestro Jesús con un lenguaje, digamos, no tan sofisticado para que pudiese estar al alcance de todos, ¿no? Porque siempre hablaba en parábolas y pocos de sus mismos discípulos también tardaban o dificultaban en la comprensión. Bueno, así lo mismo son los sutras. Los sutras, digamos que son estos extractos compactos de todas las escrituras, ¿no? Que han dejado muchísimos que recorrer el camino para que a través, digamos, de este lenguaje selecto de estas escrituras muy precisas y concisas, pudiéramos nosotros tener un entendimiento más profundo en donde pudiésemos, ¿cómo llamarle?, necesitar el comentario y siempre la guía de un maestro que recorrió esto. Al final, el aforismo, ¿no?, o la metáfora o la parábola en los sutras, pues siempre fueron escritas por los maestros. El lenguaje universal, pues tratamos de plasmar en el lenguaje coloquial, por llamarle de alguna forma, pues estas altas verdades, ¿no? Y seguramente tú, si has estado en alguna meditación o varias meditaciones profundas o has estado en alguna experiencia espiritual, digamos, sublime, te cuesta o te ha costado trabajo poner en palabras, pues aquello que has vivido, ¿no? Entonces, de una u otra forma, cuando no tenemos un lenguaje que vaya más allá de las fronteras terrenales para poder explicar algo universal, siempre va a ser complejo explicarlo y va a ser mucho más complejo también para el oído sordo entender qué es lo que ha pasado con esto, con lo que la persona ha vivido, ¿no? Y para esto entonces obviamente
hay algunos puntos principales que el maestro Yogi Bhajan mencionaba, que son estos puntos por los cuales nosotros podríamos quizá o entenderlos como causas del por qué no es tan fácil o no podríamos conectar con toda esta sabiduría. Y el punto número 1 que maneja Yogi Bhajan aquí es la creencia de que un maestro es esencial para el proceso del aprendizaje, ¿no? Y bueno, aquí en el occidente lo vemos constantemente, ¿no? O sea, quieres aprender yoga y pues lo primero que se nos viene es, claro, o sea, voy a una clase, voy a un taller, lo cual es necesario, es normal, digamos como instinto occidental es normal, pero si lo hablásemos como un instinto oriental, pues el primer maestro que te vas a encontrar es a ti mismo cuando vas y te sientas en tu tapete o en la naturaleza o lo que sea y empiezas tú en tu propia práctica a enseñarte a ti misma, a ti mismo, a mostrarte qué es esto de entrada tan básico y esencial de empezar un estado de quietud. Entonces, en este primer punto, lo que quiere decir el maestro Yogi Bhajan es el acto de poner a prueba y de la rendición, que va a ser siempre esencial para, digamos, ser capaces de percibir ciertas verdades. ¿Qué verdades? Pues tus verdades. O sea, tus conclusiones, no las verdades de otros, tus conclusiones, ¿no? La interacción siempre va a ser con un maestro que, como en otro audio, de hecho tengo un video aquí en mi canal de estos aspectos elementales que se proponen cuando estás en la enseñanza, que decía Yogi Bhajan. Bueno, yo al principio sí no entendía mucho que hablaba Yogi Bhajan, pero ya después cuando estás en la enseñanza lo entiendes perfectamente, que es picar, provocar, confrontar y elevar. Es un, digamos, mecanismo en el que no todos van a poder sobrellevar o no todos van a pasar estos 4 procesos, porque cuando estamos sobre todo en la parte, digamos, de provocar o confrontar, mucha gente ahí se quiebra, ¿no? Mucha gente ahí renuncia, mucha gente se va, mucha gente dice esto no es para mí, mucha gente dice esto no es lo que estaba buscando. Estamos acostumbrados de una u otra forma a estar medio en la zona de confort. Y por supuesto, pues, ¿quién quiere ver sus lados oscuros, no? O sea, ¿quién quiere confrontarse a sí mismo de aquello que se ha guardado y de repente tener toda la actitud y la aptitud de solventar, de sobrellevar, de transmutar, de digerir hasta que totalmente eso sea del oscuro a la luz? Entonces, la creencia de que un maestro es esencial para el proceso del aprendizaje siempre va a ser directamente proporcional al calibre del espíritu de la persona, ¿no? Siempre la experiencia directa. Y con esto, ¿sabes? Se me viene un ejemplo creo que también lo comenté, no me acuerdo si con ustedes o no, pero bueno, si no lo vuelvo a repetir acá. El ejemplo de el físico, era un físico que recibió un premio Nobel, era el señor Donald Arthur, el que creó esta máquina llamada la máquina de burbujas, que fue la misma máquina que, bueno, él obviamente pudo comprobar a través de esta creación de lo que hace miles y 1500 años Siddhartha Gautama, el Buda, corroboró que él hablaba de algo llamada Kalapas, que era la aceleración de las partículas subatómicas, nada más que le llamó Kalapas. Y este físico lo que hizo fue crear esa máquina y corroborar lo que a través de muchos años el Buda llegó a concluir diciendo: hey, estamos hechos de partículas subatómicas, bueno, nada más que le llamó Kalapas, y estas Kalapas no son más que la aceleración en diminutas proporciones de energía, para saber que todo lo que se está generando dentro y fuera de nosotros está en perfecta resonancia con lo que estamos emitiendo desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Por qué estoy diciendo esto con ustedes? Bien, porque la diferencia entre uno y otro es que Siddhartha Gautama tuvo la experiencia de vivirlo, de sentirlo, tuvo la experiencia de aterrizarlo, de corroborarlo también con sus súbditos o con las personas que iban a meditar con él, y el físico jamás se sentó en su vida a meditar, jamás a sí mismo, pero lo que hizo fue intelectualmente comprender qué era lo que decía Siddhartha Gautama. Y la sorpresa o la diferencia es que uno tiene el conocimiento y el otro tiene el entretenimiento intelectual. Ese es un ejemplo de la gran diferencia entre la filosofía oriental y la filosofía occidental. Siempre la experiencia directa va a ser la que va a demarcar totalmente la sabiduría. No la sabiduría, insisto, del intelecto, sino la sabiduría del alma, la sabiduría del cosmos dentro de uno mismo. Bien, vamos entonces al segundo punto que hablaba Yogi Bhajan, y él decía, como punto número 2, la comprensión de que el infinito no puede representarse exactamente en ninguna forma conceptual. Dice Yogi Bhajan, puede entretejerse en el proceso de conocer y el conocedor, mas todo sistema se quedará corto al cubrir el objetivo y por tanto será falso.
claro, interpretación y explicación a todo lo que se vive en el campo invisible. Es decir, si tú vas a tener, no sé, en tu práctica diaria o llevas años y todo esto, si siempre le quieres dar una respuesta a lo que estás viviendo, te vas a perder en el proceso. Porque hay verdades, sobre todo las verdades elevadas, no tienen una explicación, es experiencia directa. Es decir, es como si nosotros quisiéramos hablar o explicar a Dios. ¿Qué sentido tendría explicar una fuente universal? ¿Para qué quieres explicar una fuente universal? Siéntela, dale la forma que tú quieres, pero al mismo momento que le estás dando forma y la estás nombrando, le estás dando una creación que es tu creación. Entonces no es la idea compartir las creaciones, es decir, como una posición, sino meramente saber que lo que has experimentado es y será, y eso será para ti. Y quizá en algunos años, a través de tu experiencia, mientras más vayas evolucionando o involucionando, las cosas van a cambiar y entonces llegarás a otras conclusiones. Pero el punto es precisamente ese, ¿no? Que la comprensión de aquello que crees infinito pues no va a poder de una desatenderse si no vas continuando, obviamente, en la práctica constante todo esto, ¿no? Como punto número 3, tenemos obviamente en un esfuerzo para oscurecer los descubrimientos en los sutras. Bien, ¿qué quiere decir Yogi Vayan con esto? Esto quizás fue para probar al estudiante o tal vez por razones sociales para restringir el conocimiento de transformación solamente a las personas que tenían un acceso o guía especial. Es prácticamente lo que te decía hace ratito de los filtros, ¿no? De picar, provocar, confrontar y elevar, que bueno, para quien no lo haya escuchado esto, brevemente lo explico. Digamos que, por ejemplo, una forma práctica, cuando alguien va a una clase de yoga, digamos por primera vez a una clase de Kundalini Yoga, eso sería un ejemplo perfecto de lo que serán estos objetivos. Picar es como sabes, ¿no? Se sienta el estudiante y de repente hoy vamos a hacer una postura y esta postura es de esta forma y estaremos por tanto tiempo. Es la primera impresión de la persona, es como, ok, difícil, ¿no? Y provocar entonces podría ser cuando ya la persona está en esa misma postura, de los beneficios, estás hablando de lo que puede alcanzar, estás hablando de que si no lo hace, pues bueno, van a haber consecuencias y tarde o temprano el cuerpo físico, emocional, psicológico va a rendir cuentas también y demás, ¿no? Confrontar es como decir, no puedes, no vas a poder, pues puedes bajar, y así como renuncias, vas a renunciar a muchos aspectos de tu vida, ¿no? Es decir, te das cuenta del calibre que va teniendo la persona para saber si lo va a hacer. Entonces ahí cuando llegas a ese momento de poder entregar la enseñanza de esta forma, pues el estudiante pasa en automático por estos 3 procesos en la misma postura o en la clase. Y el momento de elevar entonces viene cuando la misma persona se ha superado a sí misma, cumple los requisitos que se han pedido en la clase y se da cuenta de lo bien que se siente sentirse bien a través de la experiencia, la disciplina directa, saber que los límites que tiene la persona en primera instancia son límites físicos y límites psicológicos. Entonces siempre ir en la conjugación de estos puntos de picar, provocar, confrontar y elevar nos va a ayudar a tener no nada más la experiencia directa, pero descubrir y sentir aquello que los sutras han manifestado a través, digamos, de estas parábolas. Es decir, ya no va a ser algo nuevo, no va a ser algo extraño, sino que cuando leas, escuchas, sientas, percibas, eso va a resonar contigo porque ya lo has creado en tu interior. Frecuencia llamando a frecuencia, información llamando a información. Bien, vamos al número 4. Dice así: los versos cortos, o lo que hablaba hace rato que son los sutras, son más fáciles de memorizar que los textos largos y pueden servir como un gancho mental en el cual se puede colgar un concepto mucho más profundo. Llamémosle como mapas mentales, ¿no? O sea, como poder parafrasear lo de todo un libro en un solo resumen, en un texto, en un párrafo, ¿no? Es decir, sacar todo lo importante, lo relevante, ponerlo, digamos, extraerlo y eso contemplarlo, eso compartirlo. ¿Para qué? Para que un extracto de una totalidad aplicada a través de la experiencia pueda ser comprendida justamente por eso, por la práctica directa. Entonces, todo esto porque la filosofía en el Oriente es un catalizador activo que siempre va a estimular el cambio en el estudiante. Es potente y los resultados no son abstractos o intangibles, como consideraríamos, por ejemplo, en la filosofía del Occidente. Al estudiante siempre se le va a advertir que elija solamente las fuentes de enseñanzas más comprobadas y que no coleccione simplemente muchas opiniones. Vaya diferencia en esto, ¿no? Una buena filosofía implicaría una disciplina bien practicada que pueda generar una visión coherente del ser y de la realidad, no coherente del intelecto e incoherente en el sentimiento. Una gran diferencia ahí. Entonces, ante todo esto,
Nuestro propósito aquí y ahora sería lanzar una mirada breve a la filosofía para adquirir una base de comprensión en el marco a través del cual se puede explicar el yoga clásico, igual a través de la experiencia. En el Oriente, por ejemplo, a cada sistema filosófico principal se le llamaría darshana, el cual quiere decir presencia o visión. Y obviamente de los diferentes sistemas principales, el más antiguo es uno que llamamos Samkhya, ¿no? Que este sistema, bueno, está combinado con el Vedanta y forma el antecedente de la filosofía yógica. Cuando me refiero entonces en esta parte a la presencia o visión, hay una frase que también se utiliza mucho en el budismo, que es ver las cosas tal cual son y no las cosas que tú quieres que sean. Es decir, aceptar la realidad tal cual es y no forzarte, lucharte para tener una realidad que tú quieres que sea. Cuando tú estás queriendo tener una realidad y no la estás teniendo y te estás forzando por querer tener una realidad así, entonces no estás entendiendo el concepto del por qué en este momento tienes que tener o aceptar una realidad que tienes para partir de ahí. Y entonces saber que el trabajo, la práctica interna constante va a llevarte a donde inicialmente quieres estar. Y para mí es como, ¿sabes? Es como si llegaran estas respuestas ante verdades, ¿no? Es como si ahorita pides respuestas de algo. Estas preguntas las puedes pedir, digamos, desde la fusión psique, fusión sentimiento y un toque espiritual, y es válido, es necesario, ¿no? Pero cuando estás en tu práctica directa, ¿qué crees? Bueno, al menos desde lo que yo pienso, ¿no? Ya no hay tantas preguntas, pero hay más conclusiones. Es decir, hay preguntas, ¿sí?, pero las respuestas que te llegan sobrepasan o sobrevaloran el calibre de la pregunta que has hecho. Eso es algo que yo te comparto, es algo que a mí me ha pasado en repetidas ocasiones, donde puedo entender muchos aspectos de lo que es, digamos, mi existencia y la existencia del todo a través de trabajos internos, ¿no? A través de varios momentos que te das a la oportunidad de, digamos, desconectar y a su vez reconectar para poder tener pues ciertas actitudes internas y externas, que estas mismas actitudes son comunes en las filosofías orientales. De hecho, algunas de las que se mencionan en los manuales, la número 1 es el conocimiento personal y directo. Es decir, cuando nosotros estamos en un momento de nuestras vidas con mucho caos, mucha turbulencia, cuando no hay claridad, cuando no hay luz, cuando hay oscuridad y pasamos por momentos muy amargos, ¿qué es lo que hacemos en primera instancia? O te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿te sientes deprimida, te sientes deprimido, te sientes que el mundo se te viene encima, sientes que ya no hay salida? ¿Qué haces? Pues creo que pides ayuda, ¿no? O sea, vas y buscas a alguien, o a un curso, o a una clase, o sea, te mueves, lo cual es necesario y es válido, sí. Pero bueno, cuando hablamos del conocimiento personal y directo, es que para evitar que eso suceda, ¿no? Para evitar que esos momentos turbios lleguen, opacos lleguen a tu vida, se requiere de un trabajo diario, de un trabajo constante. Y no me refiero con todo esto a decirte, hey, todos los días tienes que hacer yoga o todos los días tienes que meditar, porque recuerda que el trabajo yógico no es el trabajo que haces en el tapete de yoga. La meditación no es la meditación en sí misma efectiva en el tapete de yoga, sino es cómo la estás aplicando en tu día a día, cómo la estás aterrizando en tu día a día, ¿no? Eso es conocimiento personal y directo, porque eso es un conocimiento constante, como te lo he planteado en otros audios. Hablando de las respiraciones, pues mientras me estás escuchando ahorita, por ejemplo, estás practicando tu respiración, ¿no? Estás siendo consciente de lo que está pasando con tus fosas nasales, ida, pinga, frío, caliente, lunar, solar, etcétera, ¿no? Son pequeños detalles que vas entendiendo para saber cómo vas a permitir ese conocimiento interno y cómo lo puedes aplicar en lo externo, es decir, experiencia directa. Número 2 de estas actitudes comunes en las filosofías orientales tenemos al pragmatismo. ¿Qué quiere decir esto? Habría una pregunta que cabría hacerse, y diría así: después de que uno ha experimentado una visión, ¿entonces qué? Interesante pregunta, ¿no? O sea, antes de la visión, querías tener una visión, pedías una resolución, querías una respuesta, pedías luz en el camino y te sientas, practicas cosas, llega la luz, llega la meditación, llegan las respuestas, ¿y después qué? ¿Qué va a pasar después de eso? Bueno, una visión no puede, digamos, mantenerse ni expresarse en la vida diaria de uno sin la elevación de un sadhana diario o una disciplina que lo sostenga. Pues sadhana, o sea, ¿te acuerdas que hemos hablado de la importancia del sadhana? Es decir, si yo ya tuve una respuesta, si yo ya tuve una luz, si ya contemplé algo, lo que incita, digamos, al pragmatismo es que sostengas la experiencia, la prolongues cuanto más puedas a través de la disciplina diaria del sadhana, ¿no? Que para los que se están o los que acabaron de ingresar hace poco al chat y no tengan idea de lo que es el sadhana,
pues se contempla que en las horas ambrosiales, ¿no? Las horas ambrosiales, para los que no ubiquen esto, son las horas 2 o 3 horas antes de que salga el sol. A eso le llamamos horas ambrosiales, porque la frecuencia del lugar en donde te encuentras, la frecuencia electromagnética del lugar o de Pachamama en donde te encuentras, está perfectamente sincronizada con las ondas cerebrales y por supuesto con la tranquilidad del ambiente, aparte de la altitud y la latitud en donde te encuentres, ¿no? Estos factores conjugan y confabulan perfectamente para que ahí puedas emprender tu práctica diaria, tu práctica yoica. Para los que se levantan temprano, por ejemplo, sabrán pues que dentro de muchas cosas el día rinde más, te sientes mucho mejor, te estás preparando para que lo va a pasar en tu día. Estás regulando tus sistemas, estás tranquilizando tus órganos, estás limpiando tu sangre, estás expandiendo tu campo áurico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tuviste visiones, tuviste luz, tuviste respuesta, no te quedes ahí. Sigue en la práctica y no, insisto con todo esto, no estoy diciendo Kundalini Yoga es el camino, es uno de muchos caminos, pero no te quedes quieto, no te quedes quieta, o sea, continúa en el trabajo de introspección, a eso incitaría el pragmatismo. Número 3, sufrimiento. Todos los sistemas comienzan con el reconocimiento del deseo de escapar de los 3 sufrimientos. ¿Cuáles son estos 3 sufrimientos? Número 1, sufrimiento celestial, provocado por los dioses y la fatalidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Pues mira, y de esto me he encontrado un montón de casos. Gente que dice: Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, te has olvidado de mí. Dios mío, pero no me merezco esto. Dios mío, porque esta pareja, porque aquello, porque... O sea, ¿sabes? Estamos justificando hacia el exterior y estás hablándole a los dioses como diciéndoles que ellos son los responsables de tu existencia, cuando la realidad es que no has entendido que no es así. No hay una mano que venga del infinito, del cosmos y te plante una situación. No hay un poder así. Tú lo has creado, tú lo has atraído. Entonces, el sufrimiento número 1 para estas personas también esto es admitir que las cosas no van por ahí. No hay algo externo que venga a imponerte algo, sino tú lo has creado, tú lo has atraído. Sufrimiento número 2 es el sufrimiento terrenal, causado por los movimientos de la naturaleza. Creo que ahí pues no tenemos mucho que ver nosotros, y digo no mucho porque también hay, digamos, mucho inconsciente allá afuera, y ahora sí lo hablo allá afuera en sentido literal, pues haciendo daño a Pachamama, inconsciencia, contaminando, en fin, y llega un momento que la madre tierra, así como nosotros, pues tiene que sacudirse, ¿no? O sea, tiene que liberar ese desfogue energético interno para poder manifestarse a través de temblores, a través de huracanes, a través de erupciones en volcanes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo de sufrimiento. El sufrimiento número 3 sería el sufrimiento interno u orgánico. ¿Y esto qué es? Esto es debido a un desequilibrio en el sistema psicofísico. Y de esto hemos hablado en audios pasados un montón. O sea, hablando de los 10 cuerpos espirituales de Kundalini Yoga, pues por ahí el más tosco, el más pesado y el que más conocemos es el cuerpo físico, ¿no? O sea, ¿cuántos realmente pues tienen ese cuerpo físico? Y que con el paso del tiempo, cuando nos olvidamos de él, pues vienen dolores aquí, dolores allá. Y si nos vamos a la parte psíquica, pues también ver el caos que tiene la persona, ver los dramones que se anda cargando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese es el sufrimiento interno, ¿no? Si de estos 3 sufrimientos que los estamos entendiendo, el celestial, terrenal e interno o orgánico, los podemos sumar, sabríamos que entonces las filosofías orientales no insisten de manera pesimista en el sufrimiento, simplemente notan que existe en todos lados y luego indagan acerca de las formas en las que puede ser trascendido y transformado, ¿no? Esta es una máxima de Siddhartha Gautama, el Buda, que decía que el sufrimiento es inevitable, pero sufrir es opcional, ¿no? Vaya frase tan potente, pero bueno, no podemos negar que el sufrimiento existe. La idea es qué tanto te aferras a esto, o qué tanto te abrazas, o si sabes que te aferras, o si sabes que te abrazas, porque también me encontré mucha gente que ni idea tiene de estas cosas, ¿no? Así es que bueno, esos son los 3 tipos de sufrimiento. Y después iríamos al número 4, hablando de las actitudes comunes en las filosofías orientales, de la ley del karma. ¿Qué dice entonces la ley del karma? No hay acción sin un efecto, y la ley de acción y reacción es una regla absoluta de la naturaleza y le da al individuo tanto potencia como responsabilidad. La tarea es no realizar acciones que produzcan efectos negativos.
Esto requiere un entendimiento claro de la secuencia y consecuencia de nuestras acciones, y una vez que actuamos, que hablamos, una vez que plantamos una semilla en el universo fructífero, el efecto siempre llegará a su debido tiempo. Mucha gente contempla la ley del karma, ¿sabes? Como algo malo, ¿no? Como, te va a pasar esto porque hiciste esto desde la maldad, y no es meramente así, ¿no? Recuerden ustedes que todo esto que sucede siempre en nuestras vidas internas y nuestras vidas externas, mucho más allá de estas herramientas llamadas intelecto y sentimiento, es paquete de información, ¿no? O sea, todo a donde vas es información. Estás ahorita trabajando en tu computadora, es una información que estás teniendo. Tienes una llamada, es una información que estás teniendo. Estás haciendo yoga, o sea, todo es información, todo es información. La idea es cómo estás integrando esa información y cómo vas a actuar con esa información que estás generando, porque entonces al actuar, ahí vendría esta ley que es la ley del karma, ¿no? Todo lo que hagas tiene su efecto, y que también explicado está esto en las leyes del Kybalión. Bueno, número 5, compromisos éticos y de comportamiento. Todo camino ha proscrito y prescrito papeles, comportamientos y actitudes que nos conducen a las experiencias del ser superior. Entonces, estas algunas veces se conocen como lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Digo, más allá de entrar en detalles qué es y qué no se debe hacer, pues tú sabes, al final, si vamos partiendo de la ley de karma, pues sabrás entonces pues, lo que tú podrías y no deberías hacer, ¿no? Creo que la moral aquí es algo muy personal, creo que la moral es algo muy relativo, y aquí, bueno, entendiendo la ley del karma, ya sabrás qué es lo que vas a hacer. Número 6, práctica yógica. Todas las filosofías que son activas incluyen alguna forma de meditación o ejercicio, algunas oraciones, digamos otras meditaciones que alguna vez alguien me preguntó, y esto lo escuché, no me acuerdo si lo escuché o lo leí de algún libro, pero me gustó y resonó mucho con esto, te lo comparto. ¿Cuál es la diferencia? Me dijeron, ¿cuál es la diferencia, Enrique, entre orar y meditar? ¿Las dos son igual de importantes o una es más importante que la otra? Y yo lo que respondí es, bueno, todas las dos, no importa lo que hagas, pero esté comandado desde una intención y desde el amor, tiene su potencial. Pero hablando más metafóricamente, diríamos que orar es pedir con la voz aquello que deseas, y meditar es escuchar lo que has pedido. Qué bonito suena esto. Bien, siguiente sería el número 7, actitudes pluralistas y holísticas. Ningún sistema afirma haber captado toda la visión, y la realidad que ellos ven está en todas partes. Por consiguiente, el universo entero se vuelve familiar y algo de lo cual aprender. Hay una gran tolerancia combinada con compromisos firmes. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres seguir? ¿Qué tanto deseas profundizar? ¿Dónde vas a hacer paradas? ¿En dónde vas a hacer escalas? ¿Y en dónde vas a conseguir esos objetivos, ¿no? ¿Y esto cómo lo sabes? Sadhana, sadhana, sadhana. Último, el ser eterno, que es el número 8. Todos los sistemas tienen en común la existencia de un ser eterno, un máximo conocedor, en base exactamente de la misma fusión, de la misma creación de la cual todos estamos hechos, que es en esta realidad. No importa la creencia, la filosofía, la práctica, pero se contempla la idea de algo superior, de algo, no me refiero superior en cuanto a niveles, ¿sabes? Como a nivel ascendente, o sea, no me refiero en cuanto a eso, sino llamémosle como mayor inteligencia universal, ya no inteligencia racional, sino inteligencia universal. Es como, y un caso muy claro es como entre nosotros, o sea, más allá de hablar de dioses o creadores o creador, lo que sea, pues siempre hay un ser humano más inteligente que otro, ¿no? Y cuando hay un ser humano más inteligente que otro y estás en el deseo de aprender, pues te sientes atraído y dices, me llama la atención, ¿no? Quiero conocer más, o me interesa más conocer a esta persona más, porque hay algo que te atrae de la persona, ¿no? Ahora imagínate, fuera de lo humano, algo superior. Yo considero que sí hay algo superior, por supuesto, que bueno, ya tú le pondrás la connotación que desees, pero obviamente al hacer esto, lo que nosotros estaríamos contemplando seriamente es saber el conocimiento, entender el conocimiento de la eternidad en la inmortalidad para entendernos en la mortalidad. Así es que bueno, hermanito, hermanita, estos fueron los primeros, los primeros puntos
de estos dos temas que me tocaron el día de hoy. Es hablar de introducción a la filosofía yoica y las actitudes comunes en las filosofías orientales. Y mañana justamente pues tengo ese gusto tremendo de estar otra vez contigo, de dejarte otro segundo audio para después darle paso a las maestros que me estarán acompañando durante este mes. Y mañana estaré hablando contigo de algo que es muy bonito y voy a tratar de explicártelo no con tecnicismo, sino como trato de hacer siempre mis audios, de un modo eficaz, de un modo digerible, que pueda ser entendible para todos. Y voy a hablarte de la cadena de ser y la escalera de sutileza. Es algo sumamente hermoso, y asimismo de un mapa que, bueno, cuando lo ves la primera vez como que a veces no se entiende, pero es hablar de la ley cósmica de manifestación y ser. Así es que sin más, me despido deseando que tengas un feliz y amado presente. Satnam.